Entonces, vamos a estudiar, primero que nada, vamos a estudiar las esferas del medio ambiente. Estas esferas del medio ambiente son parecidas a estas muy conocidas esferas del dragón, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que no son 7, son 5, ¿sí? ¿Cuál es la analogía de esto? Bueno, la analogía de esto es que tienen una relación entre ellos, ¿sí? Y estas conforman el estudio del medio ambiente. Entonces, vamos a empezar con unos conceptos esenciales. Estos elementos son importantes porque a partir de esto vamos a entender la relación de las esferas, de las famosas esferas del medio ambiente, ¿sí? Entonces, energía, capacidad de realizar un trabajo o un cambio. Y materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ok, entonces nosotros tenemos que estas son las 5 esferas. Estas son las famosas esferas del medio ambiente. Como podemos ver, nosotros tenemos en primer lugar la antropósfera, ¿sí? Antropos, dijimos, tenía que ver con el ser humano, ¿sí? Tenemos así también, tenemos la atmósfera, que tiene que ver con los gases que nos acompañan en el movimiento rotacional del planeta Tierra. Esta atmósfera ya la estudiamos, ya conocemos hasta nosotros la historia de esta atmósfera. También tenemos la litosfera. La litosfera está generada principalmente litos, el prefijo litos significa piedra, entonces tiene que ver con la parte sólida del planeta. La hidrosfera, bueno, pues ya es conocido este prefijo que es agua, hidrosfera, todo lo que tiene que ver con el agua. Y la biosfera es todo aquello que tiene que ver con la vida. Entonces, de manera tradicional, tenemos nosotros que son 4 esferas: atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera. Pero actualmente se agrega una 5ª esfera que es la antropósfera. Bueno, aquí tenemos nosotros que la hidrosfera, como ya sabemos, es 70% del planeta. Está presente en todas las esferas. Analicemos. En la litosfera, que es la parte sólida, pues tenemos los lagos, las lagunas, ¿sí? Los cuerpos de agua subterráneos, ¿sí? En la atmósfera, pues hay humedad, por supuesto, ¿sí? En la misma antropósfera, pues claro, es necesario el agua. Sin el agua no podemos vivir. Y como sabemos, pues es parte del ciclo de la vida. Miren, aquí les traigo una revisión de un artículo, que este es un artículo que se denomina Microorganismos de los corales asociados al cambio climático, ¿sí? Este se realizó en Australia, todos sabemos, y si no, pues bueno, les comento, el coral más grande o la barrera de coral más grande del mundo está en Australia, la número 1. La número 2 la tenemos nosotros aquí en México, allá para la Riviera Maya. Pero bueno, esto está asociado al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque está sucediendo un blanqueamiento, ¿sí? Una acidificación de estos mismos corales. Del lado izquierdo nosotros vemos cómo el coral sano pues tiene esa capacidad de fijar carbón, ¿sí? Nitrógeno, sulfatos, hace ciclos de carbono, nitrógeno, azufre, tiene un control de patógenos, sintetiza aminoácidos, sintetiza vitaminas, ¿sí? Este es un coral, un coral sano, ¿sí? Y tenemos un coral al lado derecho en disbiosis, así se le llama cuando el coral está muriendo, cuando la acidificación del océano hace que se alejen estos microorganismos del coral. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues una pérdida en la simbiosis con las algas, enfermedad, no ocurren esos ciclos, ¿sí? Entonces existe un daño en el microbioma del coral. Esto está ocurriendo asociado principalmente al cambio climático, como lo dice el artículo de este review. Sí, este review es actual, no dice por aquí, pero es del 2019. ¿Sí? Entonces es información muy actual y bueno, de esto nos habla un poquito de la hidrosfera y su interrelación con los microorganismos y con el medio ambiente. Por otro lado tenemos la atmósfera. La atmósfera ya dijimos, ya la tenemos bien estudiada. Es una capa protectora. La parte más cercana, nosotros dijimos que es la troposfera, donde suceden todos los fenómenos, los fenómenos medioambientales. También la atmósfera es fuente de nutrientes, es protección. Ya sabemos que es protección porque ahí tenemos la protección a los rayos UV, que es el ozono. Ahí tenemos también algunos
algunos elementos que nos protegen, que nos hacen, que nos permiten un ambiente agradable, ¿sí? Ya lo estudiamos eso a partir del efecto invernadero. Y hablamos de nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, ¿a qué nos referimos? Bueno, ahí hay microorganismos, como en el centro, ahí lo tenemos en esa imagen con esos microorganismos verdes, existen en la atmósfera, esos microorganismos. Para hablar de esto, aquí traigo también otro artículo, 2019, ¿sí? Estos son unos polacos quienes desarrollan un método para un vehículo aéreo de alta altitud para tomar muestras microbiológicas, ¿sí? Aquí lo podemos ver del lado inferior, izquierdo. Vemos el funcionamiento del dron, porque es un dron, es un UAV, es un equipo no tripulado. Entonces, en el 1 vemos que el dron está junto con el globo aerostático, va a salir de la estratosfera. Aquí está la altura, está en la estratosfera y finalmente el globo pues va a tronar por los cambios de presión y el dron baja y retoma su vuelo y llega al punto inicial. Déjenme platicarles, puede ser que sea muy sencillo esto para ustedes que digan, bueno, pues es bastante lógico, pero bueno, nosotros hace 4 años ahí en el TEC de Monterrey trabajamos un proyecto donde estábamos trabajando con un dron, con una sonda, primero que nada, para tomar muestreo en la estratosfera. Aquí en el lado inferior derecho tenemos el dispositivo que toma el muestreo, ¿sí? Aquí está tomando la muestra en la A y en el B está cerrado en posición de vuelo. Entonces les comentaba, cuando nosotros hicimos esto, empezamos solo con un globo aerostático y tomamos algunas muestras en la estratosfera, pero la realidad es que muchas veces perdíamos la muestra, aun cuando teníamos un GPS, porque pues imagínense que a la hora de caer, caía, por ejemplo, si cayera, por ejemplo, en el bosque de Aldama, pues vamos, ¿no? Una cuatrimoto con nuestros GPS y encontramos el dispositivo. Pero si, por ejemplo, cae en la Sierra Madre Occidental, pues es complicadísimo, ¿no? Entonces, este trabajo viene a mejorar esto con una solución tan simple de decir, bueno, a mi globo aerostático le agrego una ala fija, un dron de ala fija. Este dibujito amarillo aquí es la simulación del dron de ala fija, de cómo va rompiendo el viento, es la fluidodinámica de la ala fija. Entonces, existen microorganismos que en ese momento nosotros creíamos que podíamos predecir fenómenos meteorológicos. Lamentablemente seguimos con la duda porque pues no logramos concretar el proyecto y finalmente pues los chicos que participaban salieron del proyecto y nos quedamos ahí. Pero vean, no fue golpes al aire, como se dice aquí. En ese artículo 2019 vemos que se publicó en una revista, en una buena revista, ¿sí? Se publicó este trabajo, entonces pues es la importancia del trabajo. Bueno, continuando con la geósfera, ¿sí? La geósfera es la parte de la Tierra donde el humano extrae la mayoría de alimentos, minerales y combustibles. Es decir, es donde hacemos nosotros nuestra explotación de combustibles, de alimentos y de algunos otros elementos. Esta geósfera se divide en núcleo, manto y corteza. Realmente donde nosotros trabajamos son de 5 a 10 kilómetros y le denominamos la corteza y el manto superior. Ahí es donde la humanidad genera todas sus actividades, ¿sí? Hablamos de la geósfera, ¿sí? Un artículo, aquí también les traje un artículo, fíjense, este artículo es de unos mexicanos de la UNAM, ¿sí? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen una división del flujo geotérmico en México. Miren, aquí en el gráfico tenemos del lado izquierdo, podemos ver los principales áreas o sectores de explotación de energía geotérmica, ¿sí? Tenemos principalmente aquí Húmeros, Los Azufres, Michoacán, y San Pedro y las Tres Vírgenes para este lado. Nosotros, todas estas son zonas que tienen posibilidad de explotación geotérmica. Y entonces la aportación de Ledesma y colaboradores es que ellos generan provincias y le denominan a las provincias los espacios donde se puede explotar de manera homogénea ahora sí que la energía geotérmica, ¿sí? Entonces, bueno, si se fijan, este es otro trabajo que se publicó, es reciente, entonces estamos viendo la importancia de la parte geotérmica, ¿sí? Ahora pasamos a la biosfera. Estábamos hablando de la geósfera o litósfera. Ahora vamos a pasar a la biosfera. La biosfera, pues como la palabra lo dice, ¿no? Son
toda la vida que incluye la atmósfera, suelos, cuerpos de agua, en donde residen los seres vivos. Esto es una pregunta retórica, no tienen que contestarla, pero ¿creen que existe alguna parte, ¿sí?, del planeta donde no exista vida? ¿Sí? Por ejemplo, algunas veces pensamos que en la estratosfera, ¿sí? Y como les digo, las pruebas que hicimos ahí con los chicos del TEC, sí tomamos microorganismos de la estratosfera. Hay microorganismos en la estratosfera. Por ahí se piensa, no, en las fumarolas que están allá por los países nórdicos, en las fumarolas que están debajo del mar, pues les digo que también hay microorganismos. Sí, hay microorganismos denominados extremófilos. ¿Sí? Hay unos que les llaman loquiarqueas. Por ahí se encontraron, por eso en el castillo de Loki. Loki es el dios nórdico y por allá se encontró en esas fumarolas esos elementos. Entonces, los tenemos en todos lados, ¿sí? También para hablar de la biosfera, aquí seleccioné este artículo. Este artículo nos habla, ¿sí?, de algunos biodiversidad que existe en Chihuahua, en la comunidad de Chihuahua, ¿sí? Principalmente, ¿de qué nos habla este? Pues este nos habla del perrito de la pradera. Este es el perrito de la pradera, este animalito tan bonito, pues este forma parte de la pradera del norte de México, pero actualmente pues está siendo diezmado, está desapareciendo. Entonces, este trabajo de este Desmond, que pues no es mexicano, sin embargo trabaja en México, él nos está hablando de la necesidad de proveer incentivos a las comunidades para hacer las prácticas de pastizales, hacer cambios para pastizales para no permitir que desaparezca esta biodiversidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos al perrito de la pradera para quienes no los conocían y es típico del norte de México. Bueno, llegamos a la otra esfera, a la parte de la esfera donde congenian todas, que es la antropósfera, ¿sí? Esta antropósfera, como ya dijimos, todo lo que tenga que ver con antropo tiene que ver con humano y es la parte del medio ambiente creado o modificado por el ser humano y aprovechado para sus actividades, ¿sí? Entonces, es la parte modificada y creada y aprovechada para sus actividades. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta antropósfera ha crecido inmensamente, ¿sí? Ya hay pocos lugares donde no está el humano. Hace poquito salió un artículo donde se logró llegar a la parte más baja del mar, ¿sí? Parte, pues ya donde no habíamos estado como humanidad. ¿Y cuál fue la sorpresa que nos encontramos ahí? Polímeros, plásticos residuales. Es decir, llegamos nosotros hasta ahí, aun cuando no hemos estado físicamente, nuestros residuos, nuestros elementos llegan hasta estas partes que pensábamos que no estaban, que no había llegado el humano, y sí llegamos. ¿A partir de qué? Nuestros residuos, nuestra basura, nuestros microplásticos. Bueno, entonces llegamos a este punto donde queremos identificar la tecnología, ¿sí? La tecnología son las formas en las que el humano hace cosas con la materia y la energía. ¿Se acuerdan que ahorita al principio definimos materia y energía? ¿Sí? Energía es la capacidad de realizar un cambio. La materia es lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, cuando nosotros, a partir de ciertas técnicas, ¿sí?, hacemos cosas de cambio de energía y cosas con esa materia, estamos utilizando tecnología, ¿sí? Entonces, tecnología no nada más es lo que actualmente se le denomina, que es el uso de computadores, el uso de Internet de las cosas y todas esas nuevas tendencias. No, eso no es tecnología, ¿sí? Tecnología es un concepto más amplio, incluye formas en que los humanos hacen cosas con la materia y la energía, ¿sí? Entonces, esa es la tecnología.